Hola, hola, mi gente preciosa. Bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, Dios mío, qué emoción me da tenerlos aquí. De verdad, cada vez que grabo un vídeo siento como si estuviera charlando con mis mejores amigos, compartiendo un cafecito virtual y, por supuesto, dándonos un buen festín de chisme jugoso, de esos que nos hacen pensar, reír y hasta soltar una lagrimita. Y hoy, mis amores, tenemos un tema que, créanme, me tiene con el corazón en un puño y la mente dando vueltas. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desenterrar, a diseccionar, a analizar con lupa una historia que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco, una historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, pero que también nos recordó que la vida real, a veces, es mucho más compleja que la ficción. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, prepárense para un viaje en el tiempo, un recorrido por los momentos más icónicos, los rumores más jugosos y las verdades a medias que rodearon la relación de esta pareja que literalmente incendió el Internet. Vamos a desmenuzar su romance desde los primeros coqueteos en el set de grabación, pasando por la confirmación oficial que hizo explotar las redes sociales, hasta la inevitable ruptura que nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero ojo, que aquí no nos vamos a quedar en el simple chisme de farándula, ¿eh? Vamos a ir más allá a reflexionar sobre el impacto que tuvo su relación en nosotros, los fans, en la industria del entretenimiento turco y en la percepción del amor en la era digital. Vamos a intentar entender qué pasó realmente, qué los unió con tanta fuerza y qué los separó, llevándose consigo un pedacito de nuestros corazones. Así que, mis amores, prepárense un cafecito bien cargado, pónganse cómodos, acomódense en su sillón favorito, porque este vídeo viene cargadito de información, de análisis profundo y, por supuesto, de muchísimo sentimiento. Y antes de que se me olvide, un recordatorio importantísimo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Sí, como lo oyes. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y, sobre todo, con mucho amor para ustedes. Somos una familia aquí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje al corazón de la relación Hande Erçel-Kerem Bürsin. *** el año cero, Senkalkapm, y el nacimiento de la magia ***. Para entender el fenómeno Hande y Kerem, tenemos que retroceder en el tiempo, específicamente al fatídico año 2020. Un año que, admitámoslo, preferiríamos olvidar por razones obvias, pero que en el mundo del espectáculo turco marcó el inicio de una era. Fue el año en que dos estrellas destinadas a brillar juntas se unieron para protagonizar una serie que se convertiría en un fenómeno mundial, Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Hande Erçel, ya consolidada como una de las actrices más talentosas y bellas de Turquía, con una trayectoria impecable y un rostro que conquistaba portadas de revistas, y Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador, una sonrisa que te desarma y una mirada que, según dicen, derretía hasta el hielo polar, fueron elegidos para dar vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que al principio se odiaba a muerte con diálogos chispeantes, miradas fulminantes y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero como suele pasar en las buenas comedias románticas, y como nos encanta a nosotros, terminaron enamorándose perdidamente, en medio de enredos, malentendidos y situaciones de lo más cómicas. La premisa de la serie era sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de una beca. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en un torbellino de emociones, donde el odio se transforma en amor, la desconfianza en complicidad y la indiferencia en una pasión arrolladora. Pero más allá del guión ingenioso y la dirección impecable, lo que realmente catapultó Senkalkapm al éxito fue la química innegable entre Hande y Kerem. Era palpable, era evidente, era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida propia y se hubieran apoderado de sus intérpretes. Y no solo la química, sino la conexión, la complicidad, la forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Desde el primer momento se notaba que había algo especial entre ellos, una energía que trascendía la pantalla y que contagiaba a los espectadores. Esa chispa, esa magia, esa autenticidad fue lo que convirtió a Senkalkapm en un fenómeno global. La serie fue traducida a decenas de idiomas, se transmitió en cientos de países y conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Desde Argentina hasta España, pasando por México, Brasil, Italia y un sinfín de países más, Senkalkapm se convirtió en un fenómeno cultural, generando comunidades de fans apasionados que seguían cada capítulo, cada entrevista, cada publicación en redes sociales de Hande y Kerem. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debe a la increíble interpretación de Hande y Kerem, a la forma en que lograron transmitir la pasión, el amor, el humor y la ternura de sus personajes.
Nos hicieron reír a carcajadas con sus ocurrencias, nos hicieron suspirar con sus escenas románticas, nos hicieron llorar a moco tendido con sus momentos de drama y nos hicieron creer que el amor verdadero, ese que supera todos los obstáculos, sí existe. Asterisco asterisco cuando la ficción supera la realidad, el romance se hace realidad asterisco asterisco. Pero aquí es donde la realidad supera la ficción, mis amores. Porque como muchos de ustedes ya saben, y como seguramente estaban esperando que llegáramos a este punto, el romance entre Eda y Serkan no se quedó en la pantalla. Hande y Kerem, poco a poco casi sin darse cuenta, empezaron a sentir algo más que amistad. Empezaron a enamorarse el uno del otro como si estuvieran siguiendo el mismo guión que sus personajes. Al principio, como es costumbre en estos casos, lo negaron. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla, que la química que se veía en la pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían como compañeros de trabajo. Pero, seamos sinceros, ¿quién les creía? Los rumores eran cada vez más fuertes, las pruebas cada vez más evidentes. Las miradas que se dedicaban fuera del set, las sonrisas cómplices que compartían en las entrevistas, los gestos cariñosos que se escapaban en las redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado con lupa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a Hande y Kerem, donde se compartían fotos, vídeos, gifs y memes de la pareja, celebrando su amor y soñando con el día en que hicieran oficial su relación. Y entonces llegó el anuncio oficial. En abril de 2021, después de meses de especulaciones, de rumores, de pistas y de negaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un boom. Las redes sociales explotaron. Los fans de todo el mundo enloquecieron. Por fin, Eda y Serkan eran reales. Su historia de amor que nos había robado el corazón en la pantalla, se había hecho realidad. La confirmación llegó a través de unas fotos publicadas en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se les veía disfrutando de unas vacaciones juntos en las Islas Maldivas. En las fotos se les veía relajados, felices, enamorados, abrazándose, besándose, disfrutando del sol, la playa y la compañía del otro. Las fotos, por supuesto, se viralizaron en cuestión de minutos, generando millones de likes, comentarios y compartidos. Fue una época de ensueño. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Todas las revistas querían tenerlos en portada, todos los programas de televisión querían entrevistarlos, todas las marcas querían contratarlos como imagen. Y ellos, lejos de esconderse, se mostraban felices, enamorados y radiantes, disfrutando de su relación y compartiendo su felicidad con el mundo. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, donde se les veía disfrutando de la compañía del otro, viajando juntos, riendo, besándose, apoyándose en sus proyectos profesionales, celebrando sus logros personales. Eran la viva imagen de la felicidad, la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer que existía. Y nosotros, los fans, nos sentíamos felices por ellos. Nos encantaba verlos juntos, verlos enamorados, ver que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad hermosa.